Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Más Humanos. El día de hoy estoy muy contenta porque tengo una invitada muy especial. Ella vive en Ecuador, pero pudimos empatar agendas para platicar hoy con ustedes este tema tan importante. Ella es veterinaria egresada de esa carrera, pero tiene una especialidad en etología y realmente eso es lo que más le apasiona y a lo que dedica sus redes, a concientizar, a compartir y difundir el mensaje del bienestar animal, de la salud emocional, que es igual de importante nuestra salud mental que la física. Y bueno, está con nosotros el día de hoy la doctora Mireya Torres desde Ecuador. Hola, Mire. Hola Pam, hola a todos. Muy feliz y agradecida de estar aquí. Para mí es muy importante difundir el mensaje sobre bienestar animal. Sobre todo yo me enfoco en la salud mental y emocional, y tanto para personas como para animales. Y muy feliz de estar aquí con Pam y todos ustedes, esperando darles información de valor y poder aportarles algo. Ay, claro que sí, Mire, bienvenida y vamos a arrancar. ¿Cómo fue que surge en ti esta parte de querer especializarte más allá de la veterinaria en el tema conductual, de empatizar con los animales y todo esto que te ha traído a dedicarte hoy al bienestar animal? Bueno, viene desde la infancia, porque desde chiquita era como, no conectaba tanto con la gente, pero sí con los animales y la naturaleza. Cuando era pequeña, salvé, yo digo, de chiripazo a la vida de unos animales de morir envenenados. Entonces, de ahí llegó la idea de estudiar veterinaria. Pero yo crecí, yo era una niña muy enferma, tanto a nivel mental como emocional. Entonces, eso me llevó a tener muchos desafíos. Y cuando tenía 17 más o menos, empecé en el activismo hacia los animales. El, Después de poco tiempo conocí a mi perrito Lengüitas, que todavía está conmigo, y yo tenía depresión por más de 20 años. Para mí eso fue súper determinante, algo que marcó muchísimo en mi vida. También tenía anorexia, bulimia, cosas de esas, insomnio. Eso me hizo enfocarme más hacia cuestiones mentales y emocionales. Y como yo tenía esa conexión fuerte, tengo esa conexión fuerte con los animales y la naturaleza, me llamó más la atención enfocarme hacia la etología, porque siento que son temas que no se tratan tanto y que son súper importantes, porque a veces cuando estamos nosotros mal a nivel emocional, de manera inconsciente llegamos a desconectar con nuestras mascotas y no darles el bienestar que realmente necesitan, o sea, hacer las cosas que necesitan porque nosotros tampoco estamos bien emocionalmente. Claro. Entonces, debido a eso, siento que es un tema súper importante y que trata en muchos puntos, digamos, la raíz del asunto. Y Ok. además nos ayuda esto de la inteligencia emocional y la salud mental, también nos ayuda a ser más empáticos y conectar más con los animales y la naturaleza. Lo que yo busco es que vivamos en equilibrio y en armonía, humanos, animales y plantas. Y ese es mi mensaje en mis redes sociales. El biocentrismo, a mí me encanta. Ujú. Gracias, Mire. Qué importante todo eso que dices porque, por un lado, nosotros pensamos que somos tutores de los animales y que cubriendo sus necesidades básicas, que es techo, alimento y compañía, ya estamos del otro lado, pero es muy importante y cada vez sabemos más gente preocupada por desarrollar estos temas, de crear conexión con ellos, un vínculo, poder disfrutar de su presencia en nuestra vida y dejarnos enseñar por ellos los mensajes que nos vienen a traer y todo lo que nos vienen a sumar y aportar. Y muchas veces, como bien dices, si nosotros no estamos bien, no podemos estar bien con nadie más, ni con nuestra familia, ni con nuestros amigos, y mucho menos con nuestros animales. Y ellos son una esponja, ellos son energía, son los seres más puros que existen y todo eso lo absorben. Hay casos
comprobados en los que al estar enfermos en la familia, el animalito enferma de exactamente lo mismo o muere para impedir que esas personas incluso desarrollen otras enfermedades. Es todo un tema súper interesante, pero me encanta que toques esta parte de la salud mental en nosotros como sus tutores y que a ti te vino a dejar, porque creo que todas las adversidades que nos surgen en la vida, si le sabemos dar ese enfoque y esa vuelta a sacar lo mejor de ellas y entender el para qué en lugar del por qué, me parece que eso es algo muy lindo de la historia que nos acabas de compartir, el que dentro de ese camino en el que pues tristemente mucha gente se queda o lo toma como un pretexto para no salir, tú le viste este otro lado en el que tenías que cuidarte, trabajar en tu salud física y mental para que todo esto viera la luz y lo hiciste y ellos te sirvieron de guía, de luz para inspirarte en este proyecto. Exactamente, es como transformar tus debilidades en una fortaleza. Precisamente lo que dices, no ver el por qué me pasó esto, sino el para qué y el poder utilizar todas esas cosas que aprendiste, esas cosas duras que atravesaste para poder ayudar a otros y brindar valor a los demás y cambiar el mundo, que también es como algo, siento que demasiado grande, pero que uno sueña o sea, de mi corazón sale eso y quiero cumplir. Y que suena a algo imposible y enorme, pero si todos hiciéramos lo que está en nuestras manos, el mundo cambiaría. Simplemente cuando le cambiamos la vida a un animal, para él el mundo cambia. Entonces, así tenemos esa facilidad de hacerlo también con nosotros. Y ahora quiero que me platiques, por favor, en estos temas justo de salud mental y emocional de los animalitos. ¿Qué sientes tú? Que es algo que todos los que tenemos animales debemos de saber y comprender de ellos para poderlos pues tener en mejores condiciones. Bueno, primeramente, o sea, que tener en cuenta, como ya sabemos, que no solo son animales y ya, sino el hecho de que también sean mamíferos, son seres que tienen el sistema nervioso más desarrollado y por ende ya está comprobado que perciben muchas emociones. No tan complejas como los seres humanos, pero perciben algunas emociones. Eso nos lleva a pensar que no solo necesitan que pues tengan agüita, que tengan comida, que tengan un techo, sino también a su bienestar mental y emocional, a que, por ejemplo, los animales en la naturaleza necesitan masticar, necesitan oler, necesitan lamer, porque de sus ancestros, bien, aunque son muy lejanos, pero vienen esos instintos. Y cuando no les ofrecemos esas actividades, empiezan a desarrollar problemas de comportamiento. Entonces hay que tener mucha responsabilidad y en cuenta todo eso a la hora de adoptar a una mascota, sea gatos o perros, porque no solo hay que tener en cuenta, como te digo, la cuestión de igual el dinero del veterinario, de la comida, todas las vacunas, sino también tu tiempo y disponibilidad para poder pasar con él. También hay personas que detrás de vacíos emocionales nuestros, que por ejemplo hay gente que tras un vacío emocional empieza a comprar mucha ropa para llenar dicho vacío emocional. Mucha gente adquiere mascotas para llenar dicho vacío emocional. Y cuando haces eso, dejas, o sea, por un rato que te sientes mal, conectas con la mascota y todo bonito, pero luego lo dejas ahí De eh, lado. de lado, te olvidas y no te pones a pensar en todas las necesidades emocionales que tiene, porque también tú eres como su lugar seguro, su manada, y te necesita al lado. Por ejemplo, yo tengo una perrita que a ella no le gusta tanto que estén al lado suyo, o sea, abrazándole o cerca de ella, jugando con ella, sí, pero siempre le gusta estar en compañía, estar con alguien en la habitación. Y en cambio, si tú eres una persona que pasa mucho fuera de casa, que no, o sea, pasa casi siempre afuera, casi no dentro de la casa, no tienes tiempo ni para sacarlo a pasear
y él empieza a generar mucha ansiedad y mucho miedo a raíz de que pues le dejas totalmente solo, sino que es un mamífero, un animal que vive en manada, necesita compañía. Claro, todo esto que mencionas son las cosas que hacemos como tutores y que deterioran su salud mental, su salud emocional, que empiezan a provocarles problemas. Tú que eres médico también, primero empieza todo en las emociones y después se somatiza en el cuerpo, ¿cierto? ¿Cómo es que se conectan estas áreas para avanzar en temas físicos? Bueno, la somatización, cuando un animalito está percibiendo por mucho tiempo, digamos, ansiedad o mucho miedo, eso llega Estrés. ajá, mucho estrés. Eso llega, por ejemplo, a que empiece a alterar su cuestión de alimentación y, por ejemplo, ya no tenga tantas ganas de comer. A mí me ha pasado porque yo también hago pet sitting y cuando ahí ya, bueno, ya no es tanto, se puede evitar, pero cuando los tutores se van de casa y ellos se quedan solos en casa, bueno, en ese caso conmigo, les afecta que no estén sus tutores. La soledad, la tristeza, la ansiedad, les afecta y no quieren comer, dejan de comer por un tiempo. Entonces, ahí empiezan a haber problemas gastrointestinales, porque hay una alteración en cómo se están alimentando. Además, altos niveles de cortisol, altos niveles de estrés, hace que tu sistema inmune se debilite y sea más fácil que te adquieras alguna enfermedad, ya sea viral o parasitaria. Su sistema inmune no está tan fortalecido y entonces es más fácil quedar enfermo. Claro, y esto de que ellos adquieran estrés, nosotros lo podemos tanto provocar como remediar. Entonces es muy importante que si vemos que nuestros compañeros empiezan con temas de ansiedad y de estrés, nosotros no lo dejemos pasar por alto y no creamos que es algo normal porque va avanzando. ¿Cómo podemos notar y saber que nuestros compañeritos tienen algún episodio o viven constantemente en estrés y ansiedad, Maye? Puedes empezarlo a notar cuando, por ejemplo, hay comportamientos que son repetitivos. Cuando hay, no me acuerdo la palabra, creo que son estereotipias, pero que hay animalitos que, por ejemplo, se dan la vuelta en el mismo lugar o empiezan a Obsesivos. lamarse. Ajá. O empiezan a lamerse repetitivamente las patas o alguna, por ejemplo, mi perrito pasó que hace unas 2 semanas le llevé a hacer un examen y le tenían que rapar para poder hacerle la ecografía. Entonces, él es muy ansioso a veces con esas cosas cuando está con otras personas y se empezó a lamer constantemente la pancita y se empezó a lastimar. Entonces, ahí es cuando debemos actuar y, por ejemplo, en este caso había que ponerle el cono para controlar esa actitud y estar más cercana a él, o sea, conectarme más con él emocionalmente para ayudarle a estar más tranquilo. En este caso, las mejores soluciones requieren paciencia, requieren mucha constancia y algo que a ellos les ayuda mucho es que tú enriquezcas su rutina. Que, por ejemplo, en base a su especie, veas cuánto de energía necesita descargar y la saques a pasear ya sea media hora, 1 hora, 2 horas al día, porque por ejemplo especies muy grandes necesitan bastante tiempo corriendo en lugares amplios y sin necesidad de usar correa, porque he visto, por ejemplo, que hay muchas personas que sacan a sus perritos a pasear y que son de razas muy grandes y le sacan con una correa de este tamaño y ellos están hablando ahí todo el tiempo. Entonces, la idea del paseo igual es que no simplemente le saques a que esté un rato, le esté recibiendo el aire fresco, sino que también le saques con la intención de que pueda olfatear, de que pueda socializar, de que pueda masticar y es importante agregar ese tipo de cosas en su rutina, que pongas, te organices y pongas actividades para que laman, para que mastiquen, también hay juegos mentales que pueden realizar y eso les ayuda mucho. También eso evita que algunos animalitos desarrollen Alzheimer o problemas ya de la vejez. Les ayuda mucho en eso. Los juegos En mentales, cuestión ¿no? de, ¿Como cuáles podríamos utilizar en casa? puedes con una botella de plástico les haces unos pequeños agujeros
y metes ahí premios y la idea es que la perrita le mueva y, o sea, como que cache, entienda que tienes que mover la botellita para que empiecen a salir los premios. Ok, y Y existen un de- montón de marcas también que Ujú, ya venden hoy como Kong y otras que tienen ujú. específicamente juegos de destreza mental, actividad mental. Y estas opciones que yo te preguntaba es porque también no hay pretexto, o sea, siempre hay material en casa que podemos Ujú. nosotros utilizar y reciclar para que ellos puedan jugar y se entretengan de esta manera. Nada más que hay que tener muchísimo cuidado porque de preferencia tiene que ser en vigilancia, que no saque ya todos los premios y ahora se vaya con el envase y se coma el plástico, ¿no? Entonces sí tenemos que estar presentes, tenemos que cuidar que no vayan a ingerir algo que les haga daño y monitorear el tiempo de vida de los juguetes para que no vayan a haber algún otro accidente. Ajá, en eso es importante también lo que dices, evaluar cómo se comporta tu mascota con el juguete. En primera instancia, darle, estando tú presente ahí y viendo cómo se comporta. Si es, por ejemplo, un perrito que es demasiado ansioso y quiere morder todo lo que ve, entonces es mejor que mientras le des ese juego, no estés tú presente ahí o mejor no ofrecerle eso. Mejor el Kong, por ejemplo, que es para lamer y eso no le va a pasar nada. Pero, y también algo que también es importante es que le ofrezcas estos juegos mentales en base a su nivel, a su estado, a su avance emocional, perdón, mental. A su edad y su Ajá, tamaño. Ujú. ajá, porque por ejemplo, si le das un juego demasiado difícil, no va a relajarle, sino que va a hacer es estresarle porque no puede sacar a los premios. Entonces tienes que evaluar también con ayuda de un profesional o también educándote a ti misma, puedes determinar cuál es el nivel en el que puedes ofrecer dicho juego para que realmente sacarle provecho y que le ayudes a relajarse y no lo contrario a estresarse. Claro. Y por ejemplo, si tenemos algún animalito que no sea tanto de juegos o que no le llame la atención y solo sea un poquito, algunas otras técnicas de relajación, creo que podría ser brindarles un masaje relajante, utilizar aromaterapia, esencias de lavanda, ponerles música de bebés o instrumental. El chiste es que sea relajante, sobre todo cuando vamos a salir de casa, dejar estos ambientes preparados, dejarles siempre un espacio tipo cuevita en donde ellos se sientan resguardados mientras tú no estás. ¿Cómo crees que les podemos proveer también a esos animalitos que no son tan activos? Por ejemplo, igual cuando los perritos en este caso ya o no son muy activos o por ejemplo están ya muy viejitos y no les da para estar moviéndose tanto, es bastante útil que tú identifiques ahí, que conozcas a tu mascota, a ver qué comida le gusta más o le llama más la atención. Y por ejemplo, puedes ofrecerles en las cubeteras para Cubitos los de hielos. hielo. Ajá, y para que estén lamiendo, porque las tres actividades que más les gustan a ellos, dependiendo, varía, porque por ejemplo a mi perrito Lenguas le gusta más lamer, en cambio a mi perrita Luna le gusta mucho más masticar. Entonces tienes que conocer bien a tu mascota para ver qué prefiere. Pero esas tres actividades que es lamer, masticar y oler son súper importantes y tú al identificar cuál es la que le gusta más, le puedes ofrecer actividades que sean simples y que le lleguen a gustar. Que por ejemplo, a mi perrita Luna, que no es tanto de moverse, le ofrezco a veces la comida en una alfombra olfativa, que es como una alfombra con muchos pelitos ahí, que tú esparces ahí las pepas o comida. Y de ahí, en lugar de ofrecerle en el plato como tal, le das ahí y ya es una actividad de enriquecimiento ambiental y ya le ayuda. Claro, todo lo que sea apetitoso y esos snacks que sabemos que son sus favoritos, podemos crear, como dices, este tipo de juguetes que en realidad son comestibles, pues para que ellos se entretengan un ratito, dejarles un congelado, a lo mejor con latita y tantitos premios, y entonces ya sabemos que va a estar ahí horas y mucho más si son viejitos y luego sus dientitos ya funcionan de otra manera, bueno, pues ahí va a estar por horas,
pero sí es muy importante que sepamos que no es bueno que nuestros animalitos vivan en estrés. Todo lo que les podamos evitar es bueno para su salud, porque eso además acorta la calidad de vida, el tiempo de vida. No los volvamos hiperapegados a nosotros, porque luego también ese es un problema cuando nosotros no les ponemos este límite sano de que él es un perro y nosotros un humano, de que haga sus actividades por aparte de las nuestras, de que no estemos pegados todo el día. Sobre todo en pandemia se vio mucho este problema del hiperapego, tanto humano como animal, pero hay que tratar de buscar el desapego en el buen sentido, porque como bien mencionas, nos necesitan tener siempre de compañía, pero sí que tenga sus propios momentos, a lo mejor su propia camita, su propio ratito en el parque, en la guardería, con otros perritos, que no seamos ese tipo de personas de traerlo todo el tiempo cargando, no importa si es una talla chiquita, es un perro, él quiere oler, quiere jugar, quiere descubrir el mundo, socializar, no lo podemos traer en la bolsa ni estarlo cargando, todo eso les genera un estrés terrible, ¿no crees? Ajá, lo que dices es súper importante de que hay que mantener el equilibrio, o sea, pasar tiempo, así como hay para los seres humanos, ¿cómo se llama? Los lenguajes del amor, del contacto físico, de las palabras de afirmación, el tiempo de calidad, todas estas cosas también las compartimos con ellos, pero es importante llegar al equilibrio, no que estés todo el tiempo ahí con él o con ella, sino que le des la oportunidad de comportarse precisamente como gato o como perro. Porque, y eso es súper importante de empezar desde cachorros, porque cuando ya son viejitos es mucho más difícil que el comportamiento cambie. Y que hay personas que, por ejemplo, son muy nerviosas y debido a eso están con cachorritos de que no toques esto y esto no, y no, y no, y no, y no. Y todo Les el tiempo proyectan todos sus miedos y toda su ansiedad la ajá, ven proyectada en ellos. Ujú. así como pasa de papás a hijos en humanos, también en mascotas pasa eso, que empiezas a proyectar tus miedos, tus inseguridades y debido a eso empiezan a desarrollar miedos, ansiedad y comportamientos que luego tú a largo plazo te vas a estresar, vas a sentir culpa, no vas a saber qué hacer o vas a tener que gastar más, cuando es algo que se puede prevenir si es que tú lo haces desde muy pequeño. También entiendo que hay personas que, por ejemplo, yo cuando tenía recién a lengüitas, yo no sabía sobre esos temas, yo vivía en ignorancia con respecto a esos temas. Entonces, precisamente por eso es importante la cuestión de educarnos y de llevar el mensaje de que cuando vas a adoptar a un perrito, a un gato, a una gata, es importante educarte y realmente saber a qué te estás metiendo, porque las personas a veces normalmente piensan que es solo un perrito, solo un gato y ya que venga, y hay personas que por donde yo vivo llegan a tener a 20, 25 Ay, animales en no. la casa y están en pésimas condiciones. Entonces, hay que informarse porque no es solo un perrito, un gatito, sino es un ser vivo que tiene necesidades físicas, mentales, emocionales. Es toda una responsabilidad y por eso es un miembro y una extensión de la familia. Y es muy curioso cómo queremos tomar clases de cocina y si vamos a ser papás, un curso para ser papás y si lo que tú quieras. Pero se nos olvida que también si vamos a tener animalitos tenemos que tomar cursos, mínimo algo de primeros auxilios, de comportamiento, de socialización, este tipo de cosas que nos enriquecen y que tenemos que estar como tutores responsables actualizándonos, escuchando este tipo de información para comprender. Como dices, a veces no hacemos las cosas porque los queramos perjudicar o hacerles mal, simplemente porque no tenemos la información y eso desgraciadamente es igual de malo porque como bien dices, empezamos a proyectar en ellos muchas cosas y de por sí ellos nos reflejan un montón de situaciones que muchas veces es para que nosotros las corrijamos en nosotros mismos. Eh, Pasa que el perrito resulta que no le gustan las personas y es que el tutor odia a los humanos. Entonces, ahí está reflejado, tienes que venirlo a trabajar. Pero también me pasa mucho, nos pasaba con algunos clientes en Gufmia o en la parte de estética que te dicen, no le gustan los perritos, no le gusta que le toquen aquí, no le gusta tal cosa, o en la guardería.
no le gustan este tipo de perritos, se queda muy solo y triste cuando no estamos, y ya cuando los vemos aquí es totalmente otra cosa diferente y les decimos, híjole, pues no, ¿qué cree que sí se dejó agarrar las patitas, que sí le gustó? Entonces, muchas veces son las personas las que están proyectando los miedos que tienen y no dejamos que el animalito sea, y estamos tan encima de ellos que les podemos transmitir esta energía y al rato ellos mismos también pues empezar a vivir con esto, Desafecto. ¿no? Y en este tipo de servicios también aprovecho para mencionar que me parece muy importante, si tú vas a ir a una estética, a una veterinaria o a una guardería y estás viendo que tu perrito no quiere entrar, que no le gusta la energía o que fue pero salió, está triste, ya no quiere volver a ir o lo que sea, tenemos que ponerles atención y no nada más decir, ay, es un animalito y vamos a llevarlo, se va a acostumbrar. Hay que ver, a lo mejor sí es algo que le puede empezar a ayudar a trabajar ir, pero a lo mejor no, a lo mejor es un estrés enorme o no le gusta para nada la estética y como tú vas a donde siempre porque dices que Chuchito o Juanito ya los conoce y lo baña súper bien, no es cierto, resulta que Chuchito o Juanito les jalonea las patas, les pone el agua fría, lo somete para secarlo. Y nos pasa mucho aquí que cuando los rehabilitamos en ese sentido y que van perdiendo ese miedo, ese estrés y esa ansiedad por el baño, con las repeticiones, con este trabajo que nosotros hacemos de desensibilizaciones, pues las familias se van dando cuenta y dicen, ay, caray, con razón, vivía súper estresado. Es que y antes iba a la estética y salía con diarrea del estrés y ahora ya no. Entonces, este tipo de síntomas y de cositas de todos los días que a veces pasamos por alto es lo que también los puede ir enfermando, ¿cierto, Mire? Sí, exactamente. O sea, ellos no hablan, pero tienen otras maneras de poder comunicar y es el lenguaje corporal y también las emociones que llegas a percibir que sienten. O sea, cuando un perrito no tiene miedo, no quiere acercarse a alguien, es como un niño pequeño. O sea, que tiene cierto como recelo o miedo de alguien o acercarse a algo, es por algo. No necesariamente es que la otra persona hizo algo malo, sino que simplemente no se siente cómodo ahí y hay que aprender a respetar también los límites de ellos, porque aquí es importante que se traspola de las relaciones humanas a los vínculos con mascotas, con animales, que también debemos aprender a generar vínculos sanos en donde también ellos tienen límites y hay que aprender a respetarlos, que tienen cierta personalidad y hay que aprender a respetarla. Por ejemplo, a mí me pasó una vez que estaba en una relación y yo soy muchas veces muy intensa y cuando cuando los perritos estaban durmiendo, yo iba y les hacía caricias y les despertaba. Y esa persona me dijo, "Oh, no, ¿cómo puedes hacer eso? O sea, eres una irrespetuosa, o sea, están durmiendo, déjales en paz." Y entonces puede ser algo bastante sutil, pero es que es muy cierto. Cuando tú estás, por ejemplo, durmiendo, tú te molesta que alguien venga y te haga despertar cuando estás en tu zen, en el Claro. descanso. Hay que aprender a respetar eso de ellos, de que ellos también tienen necesidades, límites, y no es solo eres un perrito para mí que me cuida y que yo hago contigo lo que yo quiero, sino es, como dije antes, un ser individual con necesidades. Por eso también es importante y promuevo en mis cuentas es la salud mental en sí de las personas, porque mucha gente no trabaja a nivel de desarrollo personal sobre sus miedos, sus inseguridades, la gestión emocional y muchas cosas de esas transmite a los seres humanos, perdón, a las mascotas, a los animales, Animales. que tienen, por ejemplo, vínculos tóxicos con otras personas y lo mismo transpolan hacia las mascotas. Sí, está súper mal de nuestra parte utilizarlos también como gancho para seguir viendo a una persona, para que se quede a veces allá, aunque ni la pasa bien, pero con el pretexto de después yo recogerlo. O, ay, mira, es que a mi perrito le encanta este juego y se lo enseñas a todas las visitas y nada más estás viendo que el perrito está sufriendo. Desgraciadamente hay muchas cuentas que que tienen un montón de seguidores porque todos los videos son del perrito haciendo corajes, ¿no?
de que si le acerca el juguete y mira qué chistoso cómo reacciona todo el tiempo, o su gruñido, qué chistoso. Entonces, ese tipo de cosas también hay que evitarlas. Los juegos toscos, como dices, el tenerlo en un círculo tóxico con gente que a lo mejor toma mucho, fuma mucho, pues es violenta físicamente o verbalmente, ese tipo de cosas también les daña su salud emocional. O por ejemplo, también que he visto que hay mucha gente que lleva a las mascotas a las marchas y no es un buen lugar para llevar a un perrito, a un gato, porque hay demasiada estimulación a nivel olfativo, a nivel visual, es demasiado para ellos y a muchos perritos eso les puede llegar a afectar. Las marchas, si es así sea de animales o de lo que sea, es un lugar donde están seres humanos, donde van a gritar, a hablar sobre algún tema en específico, pero ellos no entienden de que estamos aquí peleando por los derechos de los animales o lo que sea. Entonces es mejor aprender a respetar su individualidad como tal, porque a veces tenemos el concepto como que solo, como te dije antes, solo son animales y hacemos con ellos lo que queremos. Y no, o sea, ellos tienen, a pesar de que, por ejemplo, ellos son bien nobles y bien tranquilos, a pesar de que a veces tú puedes estar haciendo algo que a ellos no les gusta y les incomoda, ellos igual van a estar ahí contigo, van igual a acompañarte, van igual a brindarte amor. Pero eso no quita que lo que puedas estar haciendo les llegue a afectar o incomodar. Y son como cosas sutiles, chiquitas, como te dije, lo de levantarle cuando está durmiendo, pero que son muy importantes. Molestarlos, picarlos, jalarles la patita, todo eso, claro. Y ahorita que mencionas eso de las marchas, es muy cierto. Hace poquito, en junio, fue aquí en México y tuvimos la oportunidad de estar allá y nos tocó ver por lo menos 2 o 3 perritos al borde del infarto, justamente, del golpe de calor, porque entiendo esta parte de que al final ellos son la imagen, pero no por eso tienen que estar presentes de ninguna manera. Yo creo que ni siquiera en ningún evento de humanos deberían de estar ellos presentes, porque son demasiados estímulos, demasiadas personas, olores y situaciones desagradables para ellos. Y por otro lado, también tocar el punto de los lugares que ahora están de moda, pet friendly, y nosotros queremos romantizar y a la fuerza, y centro comercial nuevo que abren pet friendly, vamos, vamos, y se nos olvida que a veces a nuestros animalitos pues no les gusta el ruido de las escaleras eléctricas, la viejita que viene con el bastón, el señor de la silla de ruedas, la carreola, el niño gritando. Hay que ser bien conscientes y bien congruentes con nuestros animalitos para evitarles todos ese tipo de factores. Claro, es muy bonito que te acompañe todo el día, pero él la puede pasar mucho mejor y sacar su energía incluso todavía más que ese tipo de paseos en juguetes de destreza mental y estar en casa, en calma, con todo lo que ya mencionamos. Es que algo que también es muy importante y no se toma tanto en cuenta es aprender a conocer a tu mascota, porque no es solo, digamos, es blanco, se llama lenguas, tiene 4 patas, tiene los ojos color café, no, sino me refiero Claro. a, como había nombrado antes, sus gustos, su personalidad. Que por ejemplo a Lengüitas le gusta mucho jugar y llega a jugar más con gatos, pero a Luna no le gusta tanto jugar y cuando se acercan demasiado a ella se enoja y quiere morder, pero no es porque sea agresiva, simplemente es una perrita que le gusta más estar con ella misma y que los demás se mantengan a cierta distancia para, o sea, respetar su espacio personal. Entonces, esa no necesariamente es un problema de comportamiento a veces, sino es simplemente conocer la personalidad de tu mascota, de que le gusta, de que no, si se relaciona mejor con perros, con gatos, con personas, de que cómo le gustan los paseos, de a dónde le gusta ir, cosas así. Claro, y también respetarlo, como dices, respetarlo, no nada más conocerlo y saberlo, sino respetarlo, darles el espacio, y no porque yo soy súper aventurero y me encanta salir todo el domingo, me traigo entonces a mi perrito, si él es todo lo contrario, o viceversa, ¿no? Yo soy súper Ujú. hogareño y me la quiero pasar aquí de jueves a lunes en mi sala,
pero a lo mejor mi perrito es una raza activa o es un mestizo grande o es un perrito que requiere otras situaciones. Entonces hay que conocer muy bien a nuestros perritos. Y antes de pasarme a platicar sobre tus perritos, quisiera que nos des unos últimos tips para el tema de la pirotecnia y los truenos y todos los sonidos pues que pueden asustar a nuestros animalitos y provocar accidentes, como estamos hablando de que se nos salga de casa, les dé un infarto, colapsen, epilepsia, en fin. ¿Cuáles serían tus tips para poderles ayudar a los animalitos que padecen estos miedos? Mira, primero, lo que quiero recomendar es que no, si tienes un perrito, una perrita con miedo a la pirotecnia, no le dejes en una guardería. De que ya sé que pueda que tengas una reunión, una fiesta muy importante, pero ten en cuenta que él es parte de tu familia, ella es parte de tu familia, y dejarle en una guardería, por más linda que sea, así hagas, por ejemplo, pet sitting, que una persona va a estar ahí con él, lo mejor que puedes hacer es quedarte con él porque tú eres su manada, tú eres su lugar seguro, y que tú estés ahí en ese momento difícil, en ese momento complicado emocionalmente para él o ella, es importante que tú te quedes ahí. Después, que cierres ventanas, cierres las puertas, que en la medida de lo posible evalúes cuando hay ese miedo a la pirotecnia, a dónde es el lugar que él suele ir, cuál es el lugar en donde, porque hay perritos que se meten debajo de la cama y otros que se van a una esquina, cosas así. Entonces, tú con anterioridad determines cuál es el lugar en donde él suele estar y te quedes en esa habitación con él y cierres ventanas, pongas difusores, puede ser de lavanda o se me fue el nombre, las hormonas. Adaptil para Ujú. perritos, Feliway para gatitos. Ajá, que pongas feromonas o si no tienes, pongas difusores. Si es que es un perrito que se deja estar en contacto cuando está con ese miedo, puedes darle masajes con aceites esenciales de lavanda, un poquito en las manos, en los dedos o simplemente o sin nada, y que te quedes ahí cerca de él. No necesariamente que le estás abrazando, sino que estés No, porque simplemente, eso es contraproducente. ajá, que simplemente te quedes ahí con él. Y además, sobre todo, algo súper, súper importante es que tú mantengas la calma, que estés tranquila, que puedes ponerte a ver una película que te guste mucho y que te haga reír y para que, digamos, estés en un estado emocional positivo y así le puedes ayudar de una mejor manera a él. Y si tienes otras mascotas y estas no tienen miedo a la pirotecnia, se quedan todos en la misma habitación, como digamos van a hacer una pijamada. Y es como lo mejor que puedes hacer. Pero si tienes el chance de que ya sabes que esto, tu perrito, tu perrita tiene mucho miedo a la pirotecnia, a los truenos, trabajes esto con anterioridad con un profesional y puedas, por ejemplo, empezar terapia de sensibilización, que es exponer poquito a poquito hacia el estímulo que al perrito le causa miedo para que empezar a que ese miedo disminuya con el tiempo. Y de ahí esos días en los que hay muchos truenos o mucha pirotecnia, también es importante, puedes poner cosas de enriquecimiento ambiental dentro de la casa más de lo normal debido a que no le sacaste a pasear. Entonces, normalmente solo le das un juguete para lamer al día, entonces ahora que sean tres, porque no le sacaste a pasear. Entonces, para que de alguna manera ella desfogue esa ansiedad o energía de más que tiene. Todo este enriquecimiento ambiental a lo que se refiere es pues todos los juguetes que ya mencionamos, en que estén mordiendo y tengan masticables, en que tengan premios o su peluche favorito, todos los distractores que les puedan ayudar en este problema. También si vemos, no sé, que ya se está nublando y ya sabemos lo que viene, pues súbele a la tele, pon tu película favorita, tú tranquilo, pon aceites esenciales y pues desgraciadamente si no estás en casa, que más o menos esté todo acomodado, si estás en temporada de lluvias, ya sabes siempre dejarle música, que estén estos difusores, todos estos juguetes, pero creo que también es muy importante que nosotros entendamos que no es algo que podamos corregir, no es algo que se solucione mágicamente con un entrenador, porque
Lo tengo que decir así, les encanta esa mercadotecnia a algunos entrenadores de si le tiene miedo a esto, háblame y vamos y lo trabajamos. No. A ver, o sea, tú le puedes tener miedo a los tiburones y no por eso, pues te vas a ir a meter en una de las jaulitas que bajan con ellos hasta que les pierdas el miedo y sí o sí. No. Es simplemente que yo le tengo miedo a los tiburones, vamos a evitar el mar o vamos a evitar ese tipo de paseos turísticos de bajar en la jaulita, ¿no? Entonces, con ellos también es lo mismo. Si le tienen miedo a eso, no los obligues a combatir esa fobia. Muchas veces les recomiendan, veles poniendo música de truenos hasta que ya no tenga miedo. No, no tienes que estresarlos de esa manera. Más bien, como dices, desde cachorros, si tienes la suerte de tenerlos de cachorros, váyanse familiarizando con todo tipo de sonidos, porque sobre todo si vive en Ciudad de México y otras ciudades del mundo, tiene que familiarizarse a un montón de ruidos para que el estrés no le genere problemas físicos y problemas graves. La prevención es súper importante. En este caso, lo que te decía de la desensibilización es bastante importante, la cuestión de hacerlo con un profesional y hacerlo de manera muy gradual, porque hay casos de perritos que el miedo es súper, súper, súper intenso, súper fuerte y digamos, esto de la desensibilización ya es en casos súper fuertes, o sea, muy graves cuando ya el perrito tipo escucha los cohetes o escucha los truenos y empieza incluso a hacerse daño a sí mismo físicamente. Es algo que se hace de manera muy gradual y bajita para empezar a cambiarle, así como los seres humanos cuando vas al psicólogo y empiezas a hablar sobre tus traumas, tus problemas, tus cosas, para ayudarte a sentirte mejor. En este caso es de empezarle a enseñar que la cuestión de los truenos, de los ruidos súper fuertes, no es algo de lo que tenga que preocuparse, sino que ayudarle a asociar con algo más positivo, con premios y cosas así. Entonces, es algo que ya se utiliza en casos ya muy difíciles o muy graves. También algo que he visto que está ayudando a algunas personas es la cuestión del CBD, que les ayuda a tranquilizarse. Pero en mi opinión, en lo que hay que enfocarse es en la prevención y en el enriquecimiento ambiental. Claro, qué bueno que tocas ese punto porque justamente iba a decir que no es nada bueno automedicar a nuestras mascotas, si de por sí con ningún tema de salud, no porque veamos que le duele la pancita, entonces le meto el Pepto-Bismol para nada, o anda medio lesionado, ahí le va la aspirina. Todo eso lo va a envenenar, va a provocar muchos más problemas de salud. Es lo mismo, si está estresado o ansioso, no le podemos meter ahí que la valeriana, porque la abuelita dice que eso. Claro, existen ya afortunadamente hoy relajantes más naturales, algunos vienen en premios, otros son, pues sí, relajantes un poquito más naturales, por eso te los tendría que recetar tu veterinario de acuerdo a su peso, a su talla y ver si realmente los necesita y para qué los necesita, ¿no? Ujú. Pero a veces hay personas que, el CBD es para eso, échame la botella de CBD, entonces para nada, de hecho, es ese tema, pues es todo un otro episodio, tanto te puede ir bien como te puede ir mal, entonces mejor no automediques y acércate con el profesional de la salud para ver si tu perrito requiere algo extra. ¿Estás de acuerdo? Sí, es cuando, por ejemplo, yo recomiendo cosas naturales, es importante que las personas tomen en cuenta que no es como, digamos, tú te tomas una agüita de manzanilla y ya. Si bien son cosas más naturales, también es importante tomar en cuenta que hay cosas, plantas o cosas a los que ellos pueden ser alérgicos Tóxicas. y independientemente, a veces no necesariamente es, por ejemplo, digamos, la manzanilla no es tóxica en perros o en gatos, pero a veces hay casos esporádicos en donde les puede llegar a hacer daño. Entonces, por eso es importante primero contactar a un profesional, evaluar su caso de manera general para evaluar qué es lo que en realidad necesita. Por Exacto. eso también es que hoy en día, o bueno, desde hace mucho tiempo, la gente piensa que como es solo un perrito, solo un gatito, entonces mucha gente siempre desvaloriza el trabajo de los veterinarios,
o las personas que están a cargo de los cuidados de los animales, porque piensan que como solo es un animalito, entonces mejor solo le doy esto y ya está. Pero muchas veces haciendo eso podríamos estarle haciendo un mayor daño. Entonces tenemos que tener conciencia de eso, de que hay que ir al médico. Si a ti, por ejemplo, te da una gripe o tienes una fobia, vas donde un profesional para que te empiece a ayudar. También entiendo que hay personas que tienen en serio muy pocos recursos y que pues ya, pero tienen la intención de querer ayudar y para eso también están los recursos gratuitos en Internet y que Claro. puedes ayudarle de alguna manera. Pero si tienes la capacidad de y pagar un profesional, es mejor que vayas donde uno para evaluar qué es lo que realmente necesita en base a su situación en general. Porque, por ejemplo, también yo he trabajado en la cuestión de la nutrición y no es solo ya que redúcele la comida y que haga más ejercicio y ya, sino que hay que evaluar la situación general del animal, de qué es lo que realmente necesita, qué tipo de ejercicio necesita, qué tipo de alimentación necesita y cómo vamos a ir paulatinamente incluyendo todo esto en su rutina diaria. Claro. Entonces, es como personas, hay que aprender a cambiar este chip de que no, de que son con seres que necesitan también atención y mostrarles ese respeto, ese interés, precisamente si decimos amamos a los animales, amamos a la naturaleza, hay que ser congruentes con esa idea y realmente demostrarles amor y respeto. Y por último, también tener mucho cuidado con las fuentes donde buscamos información, porque siempre, ya sabes, existe el vecino, el amigo, que a mi perrito le cayó increíble esto, o que leí que tal cosa, o doctor Google, y no necesariamente. Aún si son cosas naturales, como bien dijiste, lo mejor es acudir al veterinario o echarle una llamada y preguntarle, pero prevenir. Si tú ya sabes que tu perrito está en esa línea del pánico y que ya le está provocando temas de su salud, quiere decir que ya es un caso muy avanzado y mucho más deberás estar de la mano con su médico, ¿no? ¿Cómo 10 se llaman años. tus dos perritos? El más chiquito, que es blanco, se llama Lenguas y la más grande se llama Luna. Luna. ¿Y qué crees que Lenguas y Luna han venido a trabajar contigo y que te han podido hacer ser mejor persona? La responsabilidad, porque debido a como yo te digo, por eso también yo he estado en las dos caras de la moneda y por eso entiendo a la gente que es como muy irresponsable o que llena vacíos emocionales o que tiene relaciones tóxicas, cosas así, porque yo era una persona muy irresponsable y cuando estaba en esa época de la depresión igual era como tipo, mi mamá se hacía cargo de todo, yo tenía como 16 años, se hacía cargo de todo de mis perritos y yo no hacía nada, solo les quiero, les amo, les digo esto, pero no hago nada. Entonces, ellos me han enseñado muchísimo a ser más responsable y a cambiar mi chip de lo que significa amor, porque yo tenía el concepto de que amor duele y por eso también tenía ciertos comportamientos que les faltaba el respeto a ellos, me faltaba el respeto a mí y replicaba esas cosas tóxicas que aprendí cuando era niña y luego las hacía de adulta. Entonces, una vez que ya me hice más consciente, crecí, maduré, me hice más responsable, ellos me ayudaron como digamos, a empoderarme y a sentirme una persona capaz de cuidar de alguien más. Y ellos han crecido conmigo y han pasado toda esta época de igual de las enfermedades mentales a que ya esté sana, a que ya esté trabajando, a que ya esté cambiando mi vida. Y han sido para mí igual muchísima compañía porque yo no socializado con mucha gente, entonces ellos son como mis mejores amigos y siento que son como mi familia, la familia que yo he construido siendo una adulta. Me han enseñado mucho de eso, de lo que es verdaderamente el amor, la responsabilidad y la amistad. Me encanta, mire, muchísimas gracias por compartirnos tantas cosas importantes, valiosas y pues de tu familia. A mí me encanta
todo lo que haces en tus redes, porque todo el tiempo estás compartiendo reels y posts muy informativos justamente sobre la salud mental, emocional y cómo poderles ayudar en todos estos temas conductuales, pero entendiéndolos desde la raíz, desde la empatía, desde el amor, desde la paciencia y la responsabilidad, como dices. ¿En dónde te podemos encontrar para seguir inspirándonos con todo lo que compartes? Bueno, pueden buscarme en Instagram, en TikTok, en Facebook y en YouTube como Beth Wu. El cuidado de los animales y el medio ambiente para mí es mi misión de vida, difundir la empatía para mí es algo que me surge desde chiquita y yo tengo otra cuenta en donde me dedico a fomentar la inteligencia emocional en seres humanos. Y ese es como, digamos, un negocio, pero yo quería que Betbu sea una fundación porque ahí principalmente lo que me nace es servir, es dar, porque para mí es importantísimo que cada vez haya menos animales en las calles, cada vez haya menos maltrato animal, que haya más unión entre plantas, animales y seres humanos. Por eso es que creé Bedbu como una fundación, porque ahí principalmente mi sueño, mi idea es servir, es Pues ayudarles a ellos. me encanta esa misión, definitivamente sí la estás logrando. Te felicito por eso, Mire, seguiremos también tus redes de cerca para poder seguirnos inspirando con todo lo que compartes y te agradezco muchísimo que hayas estado el día de hoy con nosotros. Te mandamos muchos besos hasta Ecuador y nos veremos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, un gusto haber estado aquí compartiendo con ustedes y espero que todo lo que les ofrecí les haya ayudado en algo. Claro que sí, muchísimo. Gracias de corazón. Cuídate mucho y estamos en contacto. Cuídate, chao, muchas gracias. Bye.